Muy buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de fisiología de la respiración. En la clase pasada vimos el subtema de anatomía de la vía respiratoria y en este momento nos enfocaremos entonces en fisiología de la respiración, comentando en la parte final de la presentación algunas funciones pulmonares no respiratorias de forma breve. Muy bien, comenzamos entonces con fisiología de la respiración. Bueno, sabemos que el propósito final de todo el funcionamiento del pulmón pues va a ser finalmente permitir el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, es decir, entre nuestros alvéolos y nuestros capilares. Para eso el sistema respiratorio va a estar dotado de ciertos elementos que van a lograr conseguir este fin último, ¿no? El intercambio de gases. Bueno, contamos entonces con la vía aérea o de conducción que va a estar formada por la vía aérea superior, es decir, la nariz, la faringe y la laringe. También va a estar formado después por la tráquea y las 16 generaciones de bronquios que se continúan hasta los bronquiolos terminales. En la parte final de esta vía aérea vamos a encontrar nuestra zona propiamente dicha de intercambio de gases, intercambio gaseoso o membrana alveolo-capilar, que se va a extender desde los bronquiolos respiratorios pues hasta los alvéolos en sí, ¿no? Encontramos alrededor de 300 a 600 millones de alvéolos, lo que en conjunto nos daría una superficie total para este intercambio de 70 metros cuadrados. Y pues también para lograr esta función, el sistema respiratorio pues cuenta con un sistema motor, es decir, los músculos respiratorios que nos van a ayudar a hacer pues toda esta mecánica de la respiración. El principal, sabemos, el principal músculo de este sistema pues es nuestro diafragma. Bueno, vamos a explicar el ciclo respiratorio. Sabemos que consta de una fase de inspiración y una de expiración. La inspiración, ¿cómo es que inicia esta inspiración? Bueno, pues va a iniciar con la contracción diafragmática. Ese es el primer paso. Contraemos entonces nuestro diafragma. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr que este músculo descienda 1 a 2 centímetros. Entonces, con este descenso, lo que vamos a lograr es que la presión pleural, que de por sí es negativa, aproximadamente de 3 centímetros de agua, menos 3 centímetros de agua, vamos a lograr que se haga todavía más negativa. Vamos a descenderla a unos menos 6 centímetros de agua. Y esto lo que va a originar es que el pulmón se expanda. Bueno, aquí es importante entender que presión negativa la debemos de, mm, de traducir, digamos, debemos tener presente que a lo que se refiere es eh, finalmente para términos prácticos, digamos, pues a una succión. Ajá. Cuando la presión es negativa, lo que logra esta cavidad, esta presión, es, digamos, succionar. Ajá. Entonces, teníamos una presión negativa de menos 3, la llevamos a menos 6 y esa presión, como aumentó, digamos, la negatividad, pues logra que podamos, le repito, como succionar, ¿no? El pulmón. Entonces eso hace que éste se expanda, ¿sale? Porque, bueno, evidentemente está pegado a nuestra pleura visceral, entonces al descender esa presión intrapleural, logra que se expanda el pulmón. Y esto va a originar que la presión alveolar se equilibre con la presión atmosférica. Al descender la presión pleural, es que se origina el flujo de aire y la entrada de nuestro conocido volumen corriente. Entonces, esta diferencia de presión es lo que origina la entrada del flujo de aire. En una inspiración profunda, el diafragma no va a descender ese 1 a 2 centímetros que comentamos, sino que puede descender hasta 10 centímetros. ¿Y esto qué origina? Bueno, una presión muchísimo más negativa y una mayor expansión del pulmón con una mayor entrada de aire. Ajá.
Y comentar nada más que la presión pleural se puede medir mediante la medición de la presión esofágica, que es relativamente fácil o relativamente accesible de determinar. Bueno, entonces ya después de la inspiración tenemos nuestra expiración. Hay que tener bien presente que la expiración es un fenómeno pasivo, se trata de un fenómeno pasivo, es decir, el pulmón pues tiende siempre a retornar a su estado de reposo y no necesitamos imprimirle como mucha energía, no necesitamos gastar mucha energía para este proceso, para la expiración, porque es un fenómeno pasivo. Por el contrario, la inspiración, pues bueno, ese sí es un fenómeno activo, necesitamos invertir más energía para su realización. Bueno, entonces la expiración va a ser un fenómeno pasivo. Las propiedades elásticas de los pulmones, que comentaremos más adelante, y de la caja torácica van a permitir que retorne a su estado de reposo. Y la expiración forzada, pues sabemos que tiene que ser auxiliada de manera activa, allí sí, la expiración forzada, por los músculos de la pared abdominal. Muy bien. Bueno, en este esquema vamos a tratar de explicar cómo se equilibran las distintas presiones y hay que pues saberlas identificar. En la primera parte del esquema tenemos ejemplificada la inspiración y en la segunda parte la expiración. Vamos a enfocarnos en la primera parte, en la inspiración. Esquemáticamente tenemos a nuestro pulmón y al centro tenemos una imagen circular. Esa imagen circular correspondería a nuestro alveolo. Finalmente, lo que rodea a nuestro pulmón, bueno, es el aire ambiente y está comunicado, ¿no? Comunicado ese aire ambiente con nuestro alveolo. Entonces, de lo que se trata en la inspiración es de que esas dos presiones lleguen a un equilibrio. Entonces la presión alveolar se equilibra con la presión atmosférica o presión barométrica, que bueno, es lo mismo. Y por otro lado tenemos otras dos presiones que hay que identificar en el dibujo. Tenemos la presión de la retracción elástica del pulmón. Ubiquémonos adentro de nuestro círculo que representa el alveolo. Allí tenemos unas flechitas. Eso significa que pues reflejan, digamos, la presión que esa retracción elástica del pulmón ejerce sobre el alveolo. Entonces allí hay una presión y se ejerce sobre el alveolo. Esa presión es la presión de retracción elástica de pulmón que pues bueno, va a originar o a favorecer durante la expiración que haya cierta presión a ese nivel. ¿Sale? Y por el otro lado tenemos la presión pleural o presión intrapleural. En nuestro esquema es el espacio que queda alrededor de nuestro alveolo. Ahí estarían como ejemplificadas nuestra pleura visceral y nuestra pleura parietal. Entonces la presión adentro de esas membranas, pues la presión es la presión pleural. En el esquema viene como P subíndice IP, que corresponde a presión pleural o presión intrapleural. Entonces, esas dos presiones pues tienden en su momento a equilibrarse. Entonces, la presión pleural se equilibra o trata de estar siempre en equilibrio con la presión de retracción elástica de pulmón. Eso en la inspiración. Y bueno, en la expiración igual, ambos pares de presiones, digamos, se tratan de equilibrar. Y pues allí predomina, ¿no? la presión de retracción elástica de pulmón que finalmente lleva a, pues, disminuir, ¿no? el volumen de nuestro alveolo, o sea, a sacar, ¿no? también aire del alveolo en la expiración. Muy bien. Bueno,
vamos a hablar un poco acerca de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio. Tenemos por un lado la fuerza de retracción elástica que ya comentábamos, ¿no? De los pulmones, que va a ser la fuerza que se opone al estiramiento y que durante la expiración origina que vuelva a su estado basal, a su estado base. Eh, Otra propiedad mecánica de nuestro sistema respiratorio sería su elasticidad. Ajá, es elástico y esta elasticidad va a estar dada por dos factores principalmente, por las propiedades elásticas de la caja torácica, por un lado, y por las propiedades elásticas de los pulmones. Aquí en este punto, bueno, contamos con fibras elásticas y de colágena de las vías respiratorias, de los vasos y del tejido conectivo. Y sumado a estas propiedades, existe otro factor agregado que es que hay que tener en cuenta. Ajá. Existe la tensión superficial, que va a ser una fuerza que actúa a lo largo de una superficie de un líquido y va a estar determinada por la cohesión entre las moléculas de ese líquido. Y hay un elemento que trata de disminuir esa tensión superficial, que en este caso, bueno, es el factor surfactante. Es una sustancia indispensable para disminuir esa tensión superficial y para favorecer la elasticidad del pulmón. Recordemos que es producido por nuestros neumocitos tipo 2 y tapizan todo el endotelio, ¿no? De nuestros alvéolos. Y tenemos también el trabajo respiratorio, que va a ser la fuerza o presión requerida para desplazar cierto volumen de aire. Bueno, aquí viene un término que se denomina distensibilidad pulmonar, que va a ser definido como un cambio de volumen por unidad de fuerza o de presión. En el esquema que vemos aquí abajo, en el gráfico, podemos ver que durante la inspiración, bueno, tenemos ahí ejemplificada, ¿no? La inspiración y la expiración mediante curvas de presión-volumen. Lo que trata de ejemplificar esta gráfica es que se necesitan menos cambios de fuerza o de presión en en la expiración para terminar ese ciclo. O sea, como ya lo decíamos, invertimos menos energía, o sea, menos energía en la expiración, lo cual se traduce en que necesitamos menos diferencias de presión para movilizar el volumen que tenemos que movilizar. Y la inspiración es distinta, o sea, necesitamos más fuerza para alcanzar pues los volúmenes que necesitaríamos alcanzar. Y esa diferencia en cuanto a la fuerza requerida para la distensión pulmonar respecto a la necesaria para retornarlo a su forma original se denomina histeresis. Muy bien, sabemos que un pulmón se expande aproximadamente 200 mililitros por cada centímetro de agua, que disminuye la presión intrapleural. Bueno, la resistencia respiratoria va a estar causada por fuerzas de fricción y estas fuerzas de fricción van a estar determinadas por el movimiento del tórax, por el movimiento de los pulmones y principalmente por el movimiento del aire a través de toda la vía aérea. Este va a ser nuestro principal factor. Ese flujo de aire a través de la vía aérea origina pues cierta fricción y va a ser nuestro principal determinante. Sabemos que para poder generar un flujo de aire a través de un tubo, de cualquier tubo, se requiere de una diferencia de presión entre ambos extremos. Esto es importante pues tenerlo bien claro. Si la presión, por ejemplo, atmosférica y alveolar, por algún motivo se mantuviera siempre estable, o sea que fuera igual,
pues no habría ese flujo de volumen a través de toda nuestra vía aérea. Existe ese movimiento del aire, ese flujo, porque hay una diferencia entre estas presiones originada por todo lo que ya comentamos en el fenómeno de la inspiración, y es así como se mueve el aire. Entonces, para que el aire se mueva necesitamos que haya una diferencia de presión entre ambos extremos, y en el caso de nuestro pulmón, pues esas presiones siempre tienden al equilibrio, y al tender al equilibrio es como originan ese flujo de volumen. Bueno, flujo entonces lo podemos definir como un cambio de volumen por unidad de tiempo. Hay diferentes tipos de flujo. Los dos principales y que vamos a definir, bueno, es el laminar y el turbulento. El flujo laminar es cuando la corriente de aire se desplaza ordenadamente en capas que son paralelas a la pared. Y el flujo turbulento es cuando este flujo se acelera y sus líneas se desorganizan y forman remolinos. Ahorita vamos a ver un esquemita. Muy bien. Bueno, por otro lado tenemos que el gradiente de presión, esa diferencia de presión de la que hablamos, que mantiene un flujo de aire, se describe por la ley de Poiseuille. ¿Y qué nos dice esta ley? Que la diferencia de presión, o también llamada presión propulsoria, va a ser el producto del flujo por la resistencia. O sea, si esa diferencia es mayor, pues el flujo va a ser mayor, ¿vale? A eso se refiere. Bueno, aquí está ejemplificados nuestros dos tipos de flujo, ¿no? En la parte derecha de este esquema vemos el dibujo del flujo laminar, vemos como las corrientes de aire pues están atravesando el tubo de una forma ordenada. En la parte de abajo vemos que el flujo es turbulento, o sea, hay una desorganización en forma de remolinos. ¿Qué sucede? Decíamos entonces cuando el flujo, la velocidad del flujo aumenta, o también cuando nos topamos con con algún cambio, digamos, de dirección de nuestra vía aérea. En el dibujo de la izquierda, en el primer dibujito, se ve, bueno, también cómo salen de forma turbulenta, ¿no? Las, la corriente de aire, y aquí, bueno, muy seguramente favorecida porque vienen de los bronquios principales y chocan, ¿no? Con las paredes de la tráquea, entonces se desorganizan sus láminas. Muy bien. Bueno, pues para entender un poco cómo es que influyen los factores diferentes factores en la resistencia respiratoria, pues tenemos esta formulita que nos dice que la resistencia va a ser igual a 8 por la viscosidad de nuestro tubo, por la longitud de nuestro tubo, y todo eso dividido entre pi por el radio de nuestro tubo elevado al cuadrado. Bueno, para fines prácticos podemos entender que la resistencia va a estar entonces directamente relacionada con lo que encontremos en el numerador de esta fórmula, o sea, la viscosidad y la longitud. Es decir, a mayor viscosidad de nuestro tubo, imaginemos, por ejemplo, ¿no? un popotito, y si le ponemos cajeta al interior, pues el flujo de aire va a atravesar el popote de forma más dificultosa. Si le ponemos, por ejemplo, esa cajeta, que aumentaría su viscosidad, ¿sale? Entonces, entre mayor sea su viscosidad, pues mayor resistencia al flujo vamos a tener. Por otro lado, la longitud, pues bueno, también influye. Imaginemos un popote que mide aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Por ejemplo.
Entonces va a ser más difícil atravesar ese popote si mide 30 centímetros a que si lo cortamos en 3 pedacitos y nos quedamos con un popote de 10 centímetros. A través de ese popote más pequeño, em, el flujo va a ser mayor, y la resistencia pues va a ser menor. Ajá. Entonces, hay más resistencia entre mayor longitud tenga nuestro tubo. Ajá. Y por otro lado, si nosotros tenemos igual retomamos el ejemplo de un popote, si tenemos un popote que tiene, por ejemplo, un diámetro de 8 milímetros, es decir, un radio de 4 milímetros, pues va a haber cierto flujo, cierta resistencia a través de ese popote. Pero si nosotros, por algún motivo, hacemos más ancho, mucho más ancho ese popote, y en vez de medir esos 0.4 centímetros, o sea, 4 milímetros de radio, lo agrandamos hasta ser de 1 o 2 centímetros, por ejemplo, el radio. O sea, lo hacemos mucho más ancho. Evidentemente, el flujo pues va a correr muchísimo más fácil, ¿no? Por ese tubo. O sea, que la resistencia, o sea, el flujo va a mejorar, pero la resistencia va a aumentar ante radios más pequeños. ¿Sale? Entonces por eso está en el denominador. Eso significa que el radio de nuestro tubo va a ser inversamente proporcional a la resistencia de ese tubo. Y bueno, viscosidad lo entendemos aquí como el rozamiento entre capas de fluido, y la unidad en la que se mide es en poises. Bueno, en cuanto a la resistencia pulmonar, vamos a tener dos tipos de resistencias. Digamos que lo vamos a dividir en resistencia de la vía aérea y en resistencia como tal del tejido pulmonar. La resistencia de la vía aérea va a ser el principal factor. Ajá, el principal factor, y pues no se puede medir directamente, solo lo podemos calcular directamente, por ejemplo, en una espirometría. Entonces, de esta resistencia de la vía aérea, pues bueno, también la vamos a poder dividir en la oposición, la resistencia que presenta la vía aérea superior, y por otro lado la que presenta la vía aérea inferior. La vía aérea superior va a presentar una resistencia que se llama en serie, es decir, que es pues una resistencia de un tubo tras otro. Ajá. Em, por ejemplo, la resistencia que opone la faringe y la resistencia que opone la laringe. Ajá. La faringe se continúa con la laringe, y a ese tipo de resistencia se le llama resistencia en serie, y corresponde a la resistencia ofrecida por la vía aérea superior, que en su conjunto va a representar del 25 al 40% de nuestra resistencia de la vía aérea, y va a estar dado sobre todo por las cavidades nasales. Ajá, por la cavidad nasal, por la forma que tiene. Ahí, bueno, sí, no es un tubo, pero finalmente es una serie de conductos, ¿no? Que tienen que ser atravesados en nuestra nariz, y pues su misma sinuosidad pues nos podría estar dando, ¿no? Esta mayor resistencia al paso de la vía aérea. Ajá. Bueno, y la vía aérea inferior pues también le imprime allí resistencia al flujo de aire, y sabemos que entre más pequeña sea la vía aérea, como ya lo vimos en la fórmula previa, entre más pequeña sea, mayor va a ser la resistencia que tiene, ¿no? Pero debido a que, por otro lado, esta resistencia va a ser recíproca a la suma de los conductos, pues digamos que como el flujo que viene de la vía aérea superior
cuando llega a la parte final de nuestra vía aérea, ese flujo se reparte, digamos, en los millones de conductos alveolares y en los millones de alvéolos que tenemos. Entonces, pues aunque sí es una vía más pequeña que pues nos implica mayor resistencia al flujo de aire, como se cuentan por millones los alvéolos, pues bueno, se reparte esa resistencia entre todos ellos y y pues bueno, finalmente no, digamos que atenúa, ¿no?, la resistencia que podría oponer al flujo la llegada del aire a esos conductos tan pequeñitos. Y la resistencia de la vía aérea inferior es una resistencia en paralelo. Es decir, que pues no se continúa un alvéolo con otro, ¿no?, como en la vía aérea superior, que la faringe se continúa con la laringe. Acá todos están, digamos, todos son conductos terminales y esquemáticamente podríamos ver que todos están como pues en paralelo, ¿no?, como su nombre lo dice. Aquí tenemos una imagen en la parte superior derecha. Tendríamos esquemáticamente cómo se podría representar, ¿no?, una resistencia en serie, como decíamos, es la que corresponde a la vía aérea superior, ¿no?, que va un conducto tras otro, ¿no? Por ejemplo, podríamos suponer que la primera parte es la nariz, la segunda parte la faringe y la tercera parte la laringe, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos pues esquematizadas las resistencias en paralelo. Decíamos pues la vía aérea inferior, los alvéolos, pues están acomodaditos uno al lado del otro. Esas serían nuestras resistencias en paralelo. Y en la parte de en medio, en la parte del esquema de en medio, ese como triangulito, bueno, representa nuestro flujo aéreo. Entonces, la parte de la derecha es esquemáticamente nuestra tráquea y los alvéolos son los que se encuentran pues hasta la izquierda. Digo, ahí no se representan, pero sería lo último, ¿no? Hacia donde llega el aire, sería la parte más izquierda la parte de la izquierda de esa imagen. Y lo que se trata aquí de ejemplificar, pues es que a pesar de que progresivamente la vía aérea se va haciendo más pequeña, pues sí se va haciendo más pequeña, pero va creciendo en número. Ese triángulo que se forma significa que va creciendo en número y que finalmente al dividirse, digamos, toda esa resistencia entre los millones de alvéolos, pues pues la resistencia finalmente no es tanta, ¿no?, como se esperaría, porque se divide, porque se va abriendo aquí la cantidad de alvéolos a los que finalmente entra el aire. Y bueno, la resistencia de los alvéolos entonces es una resistencia en paralelo. Bueno, ahora vamos a pasar a el tema de la ventilación. La ventilación va a estar definida como la cantidad de aire en litros, se mide en litros, que respiramos en un tiempo determinado. Un término que tenemos que dominar, que conocer, pues va a ser nuestro volumen corriente. ¿A qué se refiere? Al volumen de aire que se moviliza en cada respiración normal. Con normal nos referimos a que no hacemos un esfuerzo mayor, o sea, es una inspiración normal, una expiración normal, contrario a lo que, bueno, vamos a revisar ahorita. La ventilación minuto, pues bueno, va a ser ese volumen de aire movilizado en un minuto. Es decir, si nosotros tenemos un volumen corriente que en promedio es de 500 mililitros y tenemos en ese momento una frecuencia respiratoria de 15, por ejemplo, entonces podemos multiplicar ese volumen de 500 por esa frecuencia de 15 y nos da un total de 7500, o sea, 7500 mililitros, o sea, 7.5 litros. Esa sería nuestra ventilación minuto, o sea, el volumen de aire movilizado en un minuto. Tenemos otro término que es el espacio muerto anatómico. Va a ser el volumen de aire en la vía aérea que no participa en el intercambio de gases. O sea, el volumen, ¿no?, que se queda, por ejemplo, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios,
que pues sí, sí está en nuestra vía aérea, pero que finalmente pues allí no hay alvéolos, ¿verdad? Entonces allí no hay intercambio de gases. Entonces a todo este volumen se le denomina espacio muerto anatómico y corresponde aproximadamente a 0.5 litros, 0.15, perdón, litros. Bueno, tenemos ahora el término de ventilación alveolar. Este va a ser pues el volumen de aire que puede participar en el intercambio gaseoso. Aunque no todas las unidades alveolares son funcionales en todo momento, es el volumen que puede participar en este intercambio gaseoso. Y tenemos otro término que es el espacio muerto fisiológico, que va a ser la suma, va a corresponder a la suma entre el espacio muerto anatómico más el volumen de aire que sí alcanza los espacios alveolares, pero que finalmente no participa en el intercambio gaseoso. Ajá. Por ejemplo, se trataría de de un área que no está perfundida, o sea, que no le llega, que no tenemos sangre allí circulando en nuestro capilar. Entonces, pues por mucho aire que haya en el lado alveolar, si del otro lado no hay sangre, ¿no? Por ejemplo, pues no se va a llevar a cabo ese intercambio de gases. Entonces, aunque ese volumen de aire haya llegado finalmente a la zona donde se produce la difusión de los gases, pues aunque haya llegado ahí, si no puede finalmente participar en esta difusión, entonces, pues bueno, ese volumen de aire sumado al espacio muerto anatómico, en conjunto se llama espacio muerto fisiológico. O sea, aire que finalmente no participa del intercambio gaseoso. Y bueno, este sería un esquemita, un esquema pues de los volúmenes, ¿no? De los volúmenes que estamos comentando. Vemos pues allí una curva de tiempo-volumen que ejemplifica nuestro ciclo respiratorio. Ajá. La curva que podemos observar se empieza a dibujar desde la parte izquierda entre el 2 y el 3, ajá, más o menos. Hace hacemos una inspiración, entonces metemos algo de volumen, ¿no? Volumen corriente, expiramos, entonces sacamos ese volumen corriente, volvemos a inspirar y así. Entonces ese volumen que metemos en cada respiración normal, se ve allí al principio de nuestra curva, ese es el volumen corriente. Si después de una expiración normal, nosotros realizamos una inspiración forzada, pues bueno, vamos a llegar a agotar, digamos, nuestra capacidad vital metiendo el volumen respiratorio, el volumen inspiratorio de reserva, marcado ahí como VRI. Y después si realizáramos una expiración forzada, pues sacamos ese volumen inspiratorio de reserva que metimos, el volumen corriente y aparte podemos sacar como un extra. Ajá. Ese extra de volumen en una expiración forzada corresponde al volumen expiratorio de reserva, que en la gráfica se ve como VRE. Y vemos que en la parte de hasta abajo de nuestro gráfico, pues hay una franja que, que corresponde al volumen residual, que va a ser el volumen que por mucho que nosotros eh, realicemos una expiración forzada, pues hay cierto volumen que siempre va a estar adentro de nuestra vía aérea, de todos nuestros pulmones y que pues mantiene finalmente abiertos, ¿no? Todos nuestros conductos. Muy bien. Bueno, pues para definir bien cada punto tenemos que el volumen inspiratorio de reserva va a corresponder entonces a la máxima cantidad de aire que puede ser inspirada a partir del final de la posición inspiratoria. O sea, tenemos una respiración normal, una expiración normal, otra vez una inspiración normal y a partir de ese punto, si queremos meter más volumen, pues bueno, nos valemos entonces del volumen inspiratorio de reserva. Allí lo tenemos perfectamente ejemplificado en nuestro cuadro.
es el volumen que está arriba del BC, que es el volumen corriente del que ya hablábamos. Después tenemos otra definición que va a ser el volumen expiratorio de reserva, que es el que allí esquemáticamente está debajo del volumen corriente. Y este va a corresponder al volumen máximo de aire que puede ser expirado a partir del final del nivel expiratorio. Tenemos una expiración normal y si queremos sacar más aire, podemos sacar más aire. Y ese aire que podemos sacar extra después de una expiración normal, pues corresponde al volumen expiratorio de reserva. Y finalmente el volumen residual, que es el que también ya comentábamos, es aquel volumen que pues siempre se va a quedar dentro de nuestros pulmones, ¿sale? Es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración forzada. O sea, no podemos sacar todo el volumen de aire que hay en un momento dado en nuestro pulmón. Siempre se queda algo y a ese algo se le llama volumen residual. Bueno, teniendo claros estos conceptos, ahora hablaríamos de las capacidades pulmonares. Lo que revisamos previamente son los volúmenes respiratorios. Y ahora la suma de algunos de esos volúmenes entre sí, pues nos da las capacidades. Hay diferentes capacidades. La capacidad pulmonar total, que está como CPT aquí en el esquemita, bueno, va a corresponder a la cantidad de aire contenido en los pulmones después de una inspiración máxima. O sea, cuando inspiramos así todo lo que podemos, pues ¿qué estamos sumando? Estamos sumando nuestro habitual volumen corriente, estamos sumando nuestro volumen inspiratorio de reserva. Hay ahí un volumen que, bueno, no estamos sacando, pero está allí dentro, un volumen expiratorio de reserva. Y también está nuestro volumen de reserva. Entonces, la suma de todos estos volúmenes nos da la capacidad pulmonar total. Es la máxima cantidad de aire que podemos tener dentro. Después, en segundo lugar, tendríamos la capacidad vital, que correspondería a la segunda franja. Muy claramente se ve que se corresponde con la suma de tres volúmenes, ¿no? Empezando de arriba para abajo, con la suma del volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva. Esa correspondería a nuestra capacidad vital, que se definiría entonces como la máxima cantidad de aire que puede ser expedida de los pulmones en una expiración forzada después de una inspiración máxima. Bueno, venimos de una inspiración normal, después metemos más aire, o sea, allí a nuestro volumen corriente estamos sumando nuestro volumen inspiratorio de reserva. Y luego si expiramos mediante expiración forzada y sacamos todo ese aire, pues bueno, además del volumen corriente que ya habíamos metido y del volumen inspiratorio de reserva, vamos a estar sacando también el volumen expiratorio de reserva. Y esa sería nuestra capacidad vital. Luego, la tercera capacidad sería nuestra capacidad inspiratoria, que va a ser la máxima cantidad de aire que puede ser inspirada a partir del nivel expiratorio de reposo. O sea, venimos de una respiración normal, expiramos de forma normal y después hacemos una inspiración forzada. Estamos introduciendo nuestro volumen corriente habitual, pero además le estamos sumando nuestro volumen inspiratorio de reserva. Esa sería entonces la máxima cantidad de aire que puede ser inspirado después de una expiración normal. Corresponde a la suma de el volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva, como muy claramente se ve en el esquema. Y finalmente tendríamos la capacidad funcional residual, que es el volumen de aire que permanece en los pulmones a partir del nivel expiratorio de reposo. O sea, sin hacer ningún esfuerzo para sacar el volumen expiratorio de reserva, entonces en nuestros pulmones tendríamos ese volumen expiratorio de reserva más el volumen residual, que es el que nunca vamos a poder sacar de los pulmones, ¿sale? Muy bien. Bueno, aquí pues nada más para que tengan el esquemita en un tamaño más grande y lo puedan visualizar mejor, ¿sale? Pero es pues exactamente lo que ya habíamos comentado. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la difusión o transferencia gaseosa, que es
el objetivo, ¿no?, final de todo nuestro aparato respiratorio, llevar a cabo esa difusión o transferencia gaseosa, donde se va a realizar en la membrana alveolo-capilar. Ya lo vimos en la parte de anatomía. Esta membrana va a estar conformada principalmente por tres elementos que corresponden al epitelio alveolar, por un lado, al intersticio pulmonar, en la parte intermedia, y al endotelio capilar, ¿sale? Esos van a ser nuestros tres elementos fundamentales. Los vemos ahí muy claramente en el esquema. Bueno, ¿cómo definimos esa difusión o transferencia gaseosa? Va a ser el paso de los gases, principalmente oxígeno y CO2, entre los alvéolos y los capilares sanguíneos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo podemos explicar esta difusión de gases? Bueno, por la ley de Fick, que nos dice que el volumen de gas a través de la membrana va a ser igual a el producto de nuestra área de membrana, nuestro coeficiente de difusión específico para cada gas, nuestra presión diferencial del gas del que estemos hablando entre ambos lados de la membrana, todo esto dividido por el grosor de la membrana. Entonces sabemos que lo que está en alguna fórmula, lo que está en el numerador, pues corresponde a lo que es directamente proporcional al término del que estemos hablando. Es decir, el volumen de gas que va a atravesar nuestra membrana va a ser directamente proporcional al área de membrana, al coeficiente de difusión específico para cada gas y a la presión diferencial del gas entre ambos lados. Y va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Y bueno, todo esto pues resulta lógico. Entre mayor sea nuestra área de membrana, mayor va a ser el volumen de gas que pueda atravesarla, ¿no? Decíamos que aproximadamente la superficie, ya sumando todos nuestros alvéolos, la superficie total para este intercambio de gases es de aproximadamente 72 metros cuadrados, ¿no? Si los extendiéramos así todos, más o menos esa es la superficie que nos resultaría. Entonces se entiende que, por ejemplo, si por algún motivo a nuestro paciente le hicieron alguna resección de un lóbulo, ¿no?, por X motivo, pues su membrana o sea, su superficie de membrana va a disminuir considerablemente, ¿no? Entonces es lógico pensar que el volumen que va a ser capaz de difundir ese paciente, pues va a ser menor, ¿sale? Entonces, entre mayor sea el área de membrana, mayor va a ser el volumen de gas. Si el área de la membrana disminuye, pues el volumen de gas va a disminuir. Por otro lado, sabemos que cada gas va a tener un coeficiente específico de difusión. Eso es algo ya establecido, ¿no? Entonces, si nuestro coeficiente de difusión es alto, o sea, si esa sustancia es fácilmente difusible a través de la membrana, pues bueno, el volumen de gas que atraviesa esa membrana, el volumen de ese gas pues va a ser mayor, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el monóxido de carbono atraviesa muy fácilmente nuestra membrana, o sea, tiene un coeficiente de difusión alto. Entonces, como tiene un coeficiente de difusión alto, ese gas, pues el volumen que atraviese la pared va a ser mayor, ¿sale? Y otro factor es la presión diferencial. Pues bueno, se entiende, ¿no? En la membrana alveolo capilar sabemos que pues de un lado tenemos em, nuestro, nuestro alveolo lleno de aire, ¿no? De aire ambiente que va a ser pues relativamente rico en oxígeno, ¿no? Por lo menos va a tener mayor oxígeno que la sangre que tenemos en nuestros capilares, ¿no? Porque sabemos que esa sangre pues es la sangre venosa que ya recolectó todo el CO2 del organismo y que pues tiene mucho CO2 y tiene muy poco oxígeno, ¿no? O sea, finalmente pues para eso llega a los pulmones, para oxigenarse, ¿no? Entonces, pues va a ser más fácil que se difunda ese gas, por ejemplo el oxígeno, si la diferencia es mayor, o sea que proporcionalmente pues tengamos más oxígeno en el alveolo
y menos oxígeno en esa sangre venosa que va llegando, ¿no?, a nuestros capilares. O sea, si la diferencia no fuera tan importante, ajá, ante diferencias, pues más pequeñas, pues se difunde menos ese gas a través de la membrana. Pero si la diferencia es muy grande, como en este caso que estamos poniendo, este ejemplo, pues difunde mayor volumen de gas, ¿sale? Entonces, esos tres factores, el área de la membrana, el coeficiente ya preestablecido de difusión específico para cada gas y la presión diferencial, esos tres factores, entre mayores sean, pues van a originar que el volumen de gas a través de la membrana sea mayor. Y por otro lado, tenemos el grosor de la membrana, lo tenemos en el denominador, eso significa que es inversamente proporcional. O sea, si nuestra membrana, por alguna enfermedad, alguna patología, eh, se, se hace más gruesa, por ejemplo, que en el intersticio, pues, pues hubiera mayor cantidad, ¿no? Mayor cantidad de matriz intersticial, y que originara que la matriz se hiciera muy gruesa, pues evidentemente que es más difícil, ¿no?, atravesar esa membrana. Ajá. Entonces, entre más gruesa sea, menos volumen de gas va a poder atravesar la membrana, ¿sale? Bueno, en cuanto al coeficiente de difusión del gas, tenemos que va a ser a su vez directamente proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional a su peso molecular. Ujú. O sea, entre más soluble sea ese gas, pues mayor coeficiente de difusión va a tener. Y entre mayor sea su peso molecular, pues al contrario, ¿no?, entre mayor peso tenga, menor va a ser su coeficiente de difusión, le va a costar más trabajo atravesar esa membrana. La capacidad de difusión del oxígeno va a depender, además de estos factores, va a depender de la cantidad de hemoglobina que tenga nuestro paciente y del tiempo de exposición al eritrocito. Si el tiempo es muy corto, pues no le va a dar tiempo de realizar esa difusión de ese oxígeno. Y si nuestro paciente, por otro lado, tiene anemia, pues va a ser más complicado, ¿no?, que difunda el oxígeno. Ok. La capacidad de difusión de la membrana puede medirse con una prueba, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono, que vamos a revisar más adelante. Ujú. Bueno, vamos a comentar muy rápidamente acerca de la circulación pulmonar. Sabemos que el gasto del ventrículo derecho, pues es un flujo venoso, ¿no? Es esencialmente un flujo venoso mixto que, bueno, ya recogió, como decíamos, pues la, la sangre de todo el organismo, que va pues rica en en dióxido de carbono, ¿no? Y que ya tiene poco oxígeno, es un flujo venoso. La circulación pulmonar sabemos que es un circuito de baja presión, con una media de 15 milímetros de mercurio, en tanto que la circulación sistémica es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, nuestra circulación pulmonar es de baja presión. Evidentemente, si esa media de 15 milímetros de mercurio aumenta, pues bueno, tendríamos que descartar, ¿no?, que no estemos ante, por ejemplo, una hipertensión arterial pulmonar. El 60 al 70% del volumen sanguíneo pulmonar se encuentra en los capilares. En cuanto a la relación ventilación-perfusión, bueno, es un término muy importante, lo vamos a emplear mucho en los temas subsiguientes. Va a ser la relación proporcional que existe entre los volúmenes de aire y de sangre que reciben los pulmones. Sabemos que hay mucha desigualdad regional, ajá, favorecida, se habla pues por la gravedad, aunque hay otros factores. Bueno, ¿a qué se refiere la ventilación? Sabemos que es pues el volumen, los volúmenes de aire, ¿no?, que finalmente están en nuestra vía aérea. Em, Pongamos un ejemplo, imaginemos, ¿no? Imaginemos a nuestro pulmón, el que sea, ¿no?, nuestro pulmón derecho. Sabemos que el aire, digamos que llega más fácilmente a los ápices
que a las bases. Ajá. Entonces, esto quiere decir que, bueno, tenemos un adecuado volumen, ¿no? Ventilando a nuestros alvéolos en el lóbulo superior del lado derecho, por ejemplo. Y la perfusión, pues bueno, la perfusión está dada por el volumen de sangre que recibe ese pulmón. Entonces, siguiendo con el ejemplo del pulmón derecho, sabemos que esa perfusión tiende a ser mayor, tiende a estar mejor en las bases que en los ápices. O sea, es más fácil que ese lóbulo inferior derecho, por ejemplo, esté mejor perfundido en comparación, en relación al ápice, al lóbulo superior del lado derecho. Ajá. Esas diferencias, pues ahí están, o sea, así es como sucede. O sea, la parte intermedia del pulmón es la que está como más equilibrada, pero las partes superiores tienden a estar mejor ventiladas, les llega mejor el aire, y las partes más basales tienden a estar mejor perfundidas. Este, o sea que les llega mejor la sangre que en los ápices. Entonces a eso se refiere, a que tenemos pues mucha desigualdad regional. Y bueno, esto deriva en que podemos dividir a nuestro pulmón en algunas zonas pulmonares o zonas de West. Ajá. Por un lado tenemos los vértices pulmonares, a nivel intermedio pues los cilios pulmonares, y en la parte de abajo pues las bases pulmonares. Ajá. Entonces esa relación ventilación-perfusión va a ser diferente en cada zona. La relación ventilación-perfusión idealmente, digamos que tendría que tender a ser uno. Ajá. O sea, lo ideal sería que la ventilación proporcionalmente fuera pues la misma que la perfusión. Ajá. Este, ¿Por qué? Porque pues bueno, significaría que todo está muy funcional, que es óptimo, o sea que todo el volumen de aire que llega a los pulmones, que está pues rico en oxígeno, esperaríamos que pues pudiera llevarse a cabo la difusión a los capilares que pues en ese punto están ricos en CO2 y bajos en oxígeno, ¿no? Eso sería como lo ideal. Pero pues como ya vimos no sucede así, va a haber cambios dependiendo de cuánta ventilación tengamos y de cuánta perfusión tengamos. Y bueno, es un término muy importante, relación ventilación-perfusión, o V sobre Q. Hay que tenerla muy clara y muy presente. Bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo el control respiratorio? Va a estar regulado por dos sistemas que anatómicamente son distintos, pero pues que están integrados. Ajá. Por un lado tenemos el control químico, automático o metabólico, y por otro lado tenemos el conductual, voluntario. Nosotros podemos respirar o hacer una inspiración forzada cuando queramos. Ajá. Podemos hacer, por ejemplo, apneas, ¿no? Cuando así lo decidamos. Entonces estos dos sistemas pues van a estar bien integrados. En cuanto al control químico, se va a encontrar en la protuberancia anular del bulbo raquídeo. El estímulo más potente para que nosotros mantengamos esa respiración es la concentración de CO2. No es la hipoxemia, no, es la concentración de CO2, particularmente la hipercapnia. Claro, la hipoxemia también influye, pero el principal factor va a ser nuestra concentración de CO2. ¿Dónde están los receptores? Bueno, los receptores van a ser quimiorreceptores o mecanorreceptores. Los quimiorreceptores van a medir finamente la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH. Entonces, con esa información, pues bueno, es como se regula nuestro ciclo respiratorio. Los quimiorreceptores van a ser centrales, que se encuentran en la superficie centrolateral del bulbo raquídeo, y también tenemos quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeo y aórtico. Y por otro lado, los mecanorreceptores, pues bueno, estos van a correr a través del nervio vago, que envía información mecánica de la vía aérea y del parénquima pulmonar. ¿Sale? Y aquí, bueno, veríamos ya para concluir esquemáticamente cómo se integran, ¿no? estos sistemas. Tenemos por un lado el control químico, por otro lado el control conductual, todos
pues mandan señales, ¿no? Información, órdenes a la motoneurona respiratoria vulvar, y esta pues hace que el músculo respiratorio haga su función, se contraiga, que inicie, que continúe el ciclo respiratorio, y esto pues origina que haya una entrada, ¿no?, de aire a nuestros pulmones, o sea que estén ventilados, y después de esta ventilación, pues la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH pues van a tener cambios, ¿no? Y esos finos cambios son detectados por los quimiorreceptores y los mecanorreceptores, que finalmente pues constituyen el control químico, y bueno, allí cerramos el ciclo, ¿no? Así es esquemáticamente cómo funcionaría esto. Em, bueno, con esto terminaríamos el tema de fisiología de la vía respiratoria y vamos a comentar muy brevemente las funciones pulmonares no respiratorias. Digo, hay que tenerlas presentes. Sabemos que la principal función de nuestro pulmón pues va a ser la difusión, ¿no? La difusión de gases, pero tiene otras funciones. Em, Está dotado pues de importantes mecanismos de defensa, ¿no? Debido a que es el órgano más expuesto al medio ambiente. Ujú. La piel, bueno, sabemos que está evidentemente también muy expuesta, pero si, les repito, si acomodáramos toda nuestra superficie alveolar, todos nuestros alveolitos, tendríamos una superficie de más de 70 metros cuadrados. Ajá. Entonces, toda esa superficie pues implica que el pulmón está en contacto directo en esa superficie con el aire, ¿no? Entonces, eso pues evidentemente lo expone a ciertos alergenos, entonces pues tiene que estar dotado, ¿no?, por importantes mecanismos de defensa. Ujú. Em, También tiene funciones pasivas estructurales, por ejemplo, pues funciona como reservorio para el ventrículo izquierdo, asegurando su precarga, y finalmente tiene también algunas funciones metabólicas, elimina algunos solutos, sintetiza varias sustancias y metaboliza otras. Ujú. Tenerlo pues nada más presente. Bueno, pues con esto terminaríamos entonces el tema de fisiología respiratoria. Pues eso sería todo. Gracias por su atención.